¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un show más de Cabaret. Hoy es jueves 17 de julio, preludio de las vacaciones de verano, y justamente por eso nos animamos a hacer un en vivo antes de salir de vacaciones. Hoy vamos a tratar dos temas muy interesantes, no los quería dejar de lado. El primero es que Donald Trump amenaza a México con 30% de aranceles de aquí al 1 de agosto. Pero es que fíjese usted la coyuntura. Estados Unidos quiere cárteles y narcopolíticos, no quiere huachicol solamente. Punto número uno. Y punto número dos, las recomendaciones del verano de lecturas, 3 recomendaciones que le voy a hacer que desde mi perspectiva pueden aderezar su momento lúdico de las vacaciones. 3 recomendaciones que le voy a hacer de libros para que usted disfrute de un momento plácido de cultura y de conocimientos. Eso y más vamos a tratar el día de hoy aquí en el Cabaret. Obviamente vamos a darle una patada en el trasero a nuestros gobiernos locales. No se vaya, quédese conmigo, esto es el Cabaret. ¡Comenzamos! De vuelta, queridos amigos. Aquí en Master no me veo en la pantalla, entonces ahí les encargo. Pero qué bueno que están con nosotros hoy, 17 de julio. Justamente es un día muy especial para mí porque empiezan las vacaciones de verano y no me quería ir sin recomendarle a usted, desde mi perspectiva, algunas lecturas que pueden aderezar sus vacaciones, como ya lo dije en la parte introductoria. Pero mire, como siempre en el Cabaret, vamos a empezar con la sorna y la crítica política desde la pluma y los dibujos de nuestros mejores cartonistas, a nivel nacional y a nivel local. Y hoy quiero comenzar precisamente, le pedí a mi equipo, como siempre, tratar de analizar la coyuntura nacional con los cartones. En primer lugar, con Monero Hernández. Ahí tiene usted a Monero Hernández. No comparen, dice el título de este cartonazo, y es Adán Augusto, que está en el ojo del huracán por el tema de la barredora. La presidenta Claudia Sheinbaum hoy y antier señaló que será la Fiscalía General de la República, la FGR, Tortuguerts, la instancia encargada de determinar si el senador morenista, anteriormente priista, y todo su equipo, Adán Augusto López Hernández, tuvo alguna implicación en el caso de Hernán Bermúdez Requena, mejor conocido como La Barredora, o el fundador del cártel de La Barredora en Tabasco. Estamos hablando que es el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, que tiene una amplia trayectoria dentro de los gobiernos priistas, y con Adán Augusto dentro de un bloque priista de esos de la vieja guardia, de los cuales vamos a hablar más adelante, porque uno de los libros que voy a recomendarles es esta historia de la CIA en México, la DEA, el Departamento de Estado, y la forma en que se involucraron mediante espionaje, mediante presiones políticas, mediante presiones económicas hacia nuestro país. Y el caso de Adán Augusto, que hoy está en el ojo del huracán, también me parece emblemático, no solamente por el tema que surge, ya le dicen hoy a Hernán Bermúdez, con el caso de La Barredora en Tabasco, ya lo vinculan como el Genaro García Luna, pero de Adán Augusto. Vamos a ver, entienda usted que hay dos visiones o dos espectros que hay ahí en el tablero de ajedrez de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y lo hemos venido platicando desde que tomó posesión ya casi a un año. Estamos hablando del diseño sucesorio de López Obrador que heredó Claudia Sheinbaum y en el cual están 4 monstruos. 2 de ellos, Monreal y Adán Augusto, desde mi perspectiva, en este semestre en particular, se han pasado de tueste. Y son 2 de los objetivos principales a ser anulados por el principal o por el actual régimen de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver si se puede. Los otros 2, usted sabe que son Noroña y Marcelo Ebrard. Vamos a ver qué siguen. Son 4 figuras políticas heredadas. ¿Qué dice el cartón de Monero Hernández? Que hay que darle esta lectura de contexto que le acabo de explicar. Es falso que yo haya tenido mi propio Genaro García Luna, dice el cartón de Monero Hernández. Dice Adán Augusto ahí, dice, García Luna no era guachicolero. Y vuelvo al asunto toral del tema nacional de este día, que además lo vincula con Donald Trump y sus amenazas de aranceles. Trump no quiere huachicol solamente.
Le parece bien lo que ha hecho Harfuch, le parece bien lo que se ha detonado en torno al huachicol, pero quieren narcopolíticos y quieren tema de fentanilo, narcocárteles o cárteles para ellos terroristas. Ahí está, gran cartón que inicia desde mi perspectiva, si usted ve la narrativa y la agenda nacional que se ha desatado a partir del caso de Hernán Bermúdez Requena con la barredora en Tabasco, es que comienza una operación interna dentro del régimen de Claudia Sheinbaum por anular a una figura como Adán Augusto. Y hay que tener cuidado porque Adán Augusto tiene ascendencia en lo local con el gobernador, el burdo de nuestro gobernador, el maleducado, el grosero, el Mario Marín. Bueno, no lo pondría tanto como Mario Marín, el hosco, tosco, burdo de nuestro gobernador, cantante, que tiene ascendencia con Adán Augusto, y que dos de sus alfiles en el Congreso, al menos Cintia Montt, Sandra Maya, están ahí. Betsabe, están ahí. No olvidemos el papel de Adán Augusto como secretario de Gobernación de López Obrador, en el último tercio de López Obrador, que actuó de manera indirecta para hacer el vínculo entre el gobierno de López Obrador de Morena, el gobierno federal, y Esteban. No se le olvide que Adán Augusto paró la detención de el sobrino de Leti Herrera Ale allá por el caso Sedalmex. Sí. Entonces, no olvidemos ese papel de Adán Augusto y esta operación que van a comenzar a tejer contra Monreal y con Adán Augusto desde la perspectiva de Claudia Sheinbaum. Ese es el primer cartón y mire, ya desató todo este comentario. El segundo cartón, solo que sea por eso, también de Manuel Hernández, interesante. Hay que darle una lectura atrás. Dice, nosotros no hacemos acuerdos con delincuentes, es lo que contesta Claudia Sheinbaum, criticando la política de los norteamericanos sobre lo que está aconteciendo con Ovidio Guzmán, lo que ya pasó con el Chapo Guzmán, lo que puede suceder con el Mayo Zambada, el tema de Genaro García Luna y toda la serie de narcotraficantes mexicanos que ya han optado, incluido el Vicentillo, que ya han optado por ser testigos protegidos o testigos cooperantes en Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede y vean lo que le pregunta un ciudadano común a la presidenta en el cartón de Manuel Hernández. ¿Por eso está tan mal nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos? Vamos a ver, desde mi perspectiva, hay que jugar en dos vías y estamos hablando de momentos políticos trascendentes por el diseño histórico que ha tenido México con respecto a la política norteamericana. Cartón número 3 tiene mucho que ver con la política actual y lo que precisamente también está jugándose Donald Trump al interior de Estados Unidos. El año que entra, próximo 2026, va a haber elecciones intermedias para Trump. Y no se le olvide que hay una cortina de humo que evidentemente está tapando con el caso Brian Epstein. Ya no hablen de Epstein y lo que está vinculándose detrás de esta figura que se suicidó en una cárcel de Estados Unidos, pero que además tiene notoriamente preocupado a Donald Trump y a los republicanos. El caso de Epstein marca un parteaguas en la política del Me Too y la denuncia contra el abuso sexual, el tema de la pederastía y todo lo que se ha destapado de cloaca de intereses, de figuras deportivas, figuras políticas emblemáticas en Estados Unidos, y Donald Trump está ahí. Ahí hay... Solo échese un clavado a Twitter y vea cómo su ex amigo Elon Musk está filtrando una cantidad insultante de videos en donde Brian Epstein aparece con jóvenes menores de edad y Brian Epstein. Interesante. Y obviamente cartonazo de Monero Rapé, cortina de humo para Trump. Ya no hablen de Epstein, necesitamos otra cortina de humo. Vamos a invadir México, que es hoy, a partir de la visita de Estado de Ronald Johnson y la cauda de opositores que México lo recibió, ahorita vamos a hablar de eso, lo recibió con los brazos abiertos y que ya han tratado de posicionar nuevamente el discurso de que la siguiente medida, si México no coopera con Estados Unidos para frenar el fentanilo, para entregar narcopolíticos, según ellos, la oposición, Estados Unidos, pues va a invadir México. Interesante crítica de Monero Rapé. Y el cartón número 4 que sigue es precisamente eso. Fuera máscaras, diría López Obrador. Fuera máscaras. El servilismo de la oposición en México y la verdad, los vendepatrias que históricamente se han posicionado a favor de los extranjeros.
yo acabo de preparar y de entregar a nivel nacional una columna, una videocolumna con una aportación de que es necesario cerrar filas. Vamos, independientemente si usted es PRI, PAN, Morena, Estados Unidos nos está atacando a todos. Y no parece ser que eso entre en el chip de los de la oposición. Están reventando y dinamitando la oposición y obviamente ahí aparece una Lili Téllez, un Lorenzo Córdoba, aparece ahí un Ricardo Salinas Pliegos plegados a la ultraderecha de Milei, a la de Bolsonaro, a la de Donald Trump, ¿sí? A esta ultraderecha internacional fascistoide que me parece que está comulgando con estas desmanes que está proponiendo Donald Trump. Y me parece que es intolerable. Hay que poner el dedo en la llaga, hablar sobre el tema. El fascismo hace mucho que quedó sepultado. No lo revivamos, por favor. Y me parece que estamos jugando en una coyuntura y en unas posiciones muy, muy lamentables de la oposición. Ahí tiene usted, fuera máscaras, servilismo y además vendepatrias de la oposición en México. Cartón número que sigue, que tiene que ver, que no es un cartón, es una infografía, y esta es producto del portal de en línea que se llama Sin Línea. ¿Qué políticos asistieron a la cena con Ronald Johnson? Y usted puede ver de la oposición, pues Jorge Romero, Mariana Gómez del Campo, obviamente, Kenia López Rabadán, no podía quedársela, Ricardo Anaya, que si no fuera por el fuero del senador no estaría libre, Lorenzo Córdoba, José Medina Mora, el hermano del ex ministro Medina Mora, José Ángel Gurría, alguien que estaba alineado al cedillismo y al salinismo. De Morena, pues obviamente hoy también hay una cacería de brujas con estos que fueron de Morena, ¿no? Sergio Mayer, Waldo Fernández, Emanuel Reyes Carmona, Alicia Bárcena, que le han echado candela a Alicia Bárcena, Jorge Gaviño, Jacob Polemski, Salma Luébano, José Guerrero Chiprés, José Salvador Guerrero Chiprés. Vamos, esos son desde el punto de vista morenista. Ahora, de la parte de la comentocracia y las focas aplaudidoras a nivel federal. Las focas aplaudidoras en lo local, usted ya las conoce, pues ni pintan en este escenario. Pintan aprendiéndole al bravucón del gobernador local y al tontito de Bonifacio, que hoy ya se puso el chaleco salvavidas, andaba de lanchero, ¿no? El fin de semana pasado. El Boni amigo. Y Toño Ochoa, que todavía no entra en funciones, ¿verdad? Pero pues que tristemente no esperamos menos o más de él, ¿no? La verdad, seguimos esperando que Esteban se monte sobre el lomo de Toño Ochoa. Pues bueno, los comunicadores y las focas aplaudidoras a nivel nacional, ¿quiénes son? Javier Alatorre, obviamente, de Ricardo Salinas Pliego. Usted vea la dinámica y la narrativa que tienen los noticieros. Leonardo Curcio, pues lo corrieron de Canal 11 y de varias posiciones editoriales. Emanuel López San Martín, que fíjese, yo tenía una mejor opinión de López San Martín y ha enseñado el cobre feo en los últimos días. Sergio Sarmiento, pues no se diga, es empleado de Ricardo Salinas Pliego. Joaquín López Dóriga, a ver, no nos dejemos llevar muy. Francisco Sea, esos son los que asistieron a la fiesta. Pero obviamente ahí hay otros que replican en manada lo que hizo o lo que vino a hacer Ronald Johnson, y este mensaje que entre líneas están comenzando a poner en la narrativa nacional, que tiene que ver con que Estados Unidos va a invadir México. Vamos a ver, entiendo que hay una presión norteamericana, pero no entiendo y no comprendo por qué mexicanos estamos poniéndonos a favor de la narrativa del discurso norteamericano, inclusive de las redadas de migrantes ilegales en Estados Unidos. Cartón que sigue, que ya es en lo local y que con ello le hago un homenaje y un saludo. Desde aquí le mando mi agradecimiento y mi gratitud a Alfonso Canoma, que me permite usar sus cartones para, desde una perspectiva local, pues reírme un poco de la tragedia de gobernantes que tenemos, ¿no? Bienvenidos. Hoy que comienza ya esta fin de semana la feria y que ya tenemos el anuncio de nuestro prócer a caballo y de sombrero que canta corridos, narcocorridos, porque no están prohibidos en Durango. Ya veo lo que dijo su Sancho Panza. Bienvenidos, ¿no? Y está con alambre de púas. Rancho El Patrón, ¿no? Dice, genios trabajando, ¿no? Digo, me da mucha risa porque la forma en que nos miran de otras latitudes,
pues es así, ¿no? Estamos bardeados como con alambre de púas por unos vaqueros, que es Rancho El Patrón, ¿no? Que por cierto, ve el Twitter de Jorge Salum, volvió a dar la nota, ¿no? Toma un anuncio que se publica sobre la amenaza que hace Donald Trump porque dice que los políticos están supeditados al narcotráfico, y Jorge Salum retoma el tuit de quien publica esa información de Donald Trump y les lanza un reto a Esteban y a Toño. Ahí les hablan, compadres, ¿no? Rancho El Patrón, ¿no? Genios trabajando. O sea, para reírse o llorar, ¿no? Tómelo usted como quiera. Y la que sigue también es de mi querido amigo Alfonso Canoma. Backstage, ¿no? Lo que está atrás de escena. Es el PRI resuelve. Sí, cómo no. El PRI da resultado. Sí, cómo no. El mejor partido de México. Sí, cómo no. O sea, nada más que le queda Coahuila y Durango. Durango con el 1.4% de la población. Coahuila con el 4.5%, ¿no? Son los que quedan. ¿Todavía creen que tienen partido a nivel nacional? Cuando todos o están huidos, premiados en embajadas, o se entregaron a Morena. El PRI resuelve, genial, ¿no? Y vean, los aplaudidores, uno ha de ser comunicador y otro ha de ser el presidente nacional del PRI, Elito Moreno, de los que está ahí en la de espectador, ¿no? Yo aquí cerraría es que en lo local, y con esto de que tenemos un rancho que se llama El Patrón, mínimamente, si el gobierno aquí aplica en Durango, en temas de presupuesto, si aquí en Durango aplicamos solo el 6% del presupuesto público anual promedio en inversión pública, de los 47,000 millones de pesos que tenemos para ejercer en un año, y hay que decir que este promedio lo venimos arrastrando, para nuestra desgracia, desde el 2016, es decir, casi 9 años completos, en donde no tenemos más de 6% de inversión pública de nuestro presupuesto estatal. Claro, si usted lo ve en el diseño contable que se reporta, porque sí hay inversión pública, pero está hecha a través de organismos autónomos o organismos descentralizados. Y por eso vemos construcciones de las cúpulas de poder que no necesariamente son obras para la población, ¿no? Entre ellas puede usted ver la Torre 1 que está en Avenida UG del sexenio de Aispuro, ¿no? Y así podemos nombrar, ya lo hemos dicho, infraestructuras personales, personalísimas, que se ejercen a través de organismos autónomos, pero no de inversión pública, a través de la SECOPE del gobierno del Estado. Tan solo para el 2025, insisto, 47,000 millones de pesos, el Congreso destinó, todos los súbditos de Esteban Villegas de la actual legislatura local, solo 1,757 millones de pesos para infraestructura, inversión pública. Esto explica el atraso sistemático de nuestra entidad en generación de empleos, crecimiento económico, atracción de inversiones y, lo más lamentable, el poder adquisitivo de usted o yo, de la gente que vive a nuestro alrededor. Es claro por qué ocupamos los últimos lugares del país en los principales indicadores económicos. Tampoco le parezca extraño, y con esto cierro, que indirectamente, a través de esta precariedad de que más de la mitad, poco más de la mitad de nuestra población económicamente activa esté sumida en la informalidad, sea presa de trabajos muy precarios, pero además de la gente que domina los índices delictivos y las actividades delictivas que son informales, además. Con esto cierro. No se vaya y vamos a comenzar el análisis que prometí sobre el caso Ovidio y sobre esta insatisfacción de Donald Trump con los resultados que se están dando, y por eso nos amenaza con aranceles. Vamos a una pausa y regresamos.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, muchas gracias. Y mire, ya tengo algunos mensajes. Los invito, por favor, y les agradezco a la vez, a quienes están conectados a darle like, a compartir y no se pierdan las diversas plataformas que tenemos en redes sociales: TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, las mías personales, @loscabareteros. Búsquenos ahí, replíquelos, critíqueme, aporte, pregúnteme, sugiérame temas. Y aquí le doy la bienvenida y le doy las gracias a Manuel Solís, a Ricardo Alberto Reyes, como siempre, Víctor Manuel Fernández. Gracias, Víctor. Dice Víctor: buena tarde, mi estimado Leo. Dice: el caso de Ovidio no solo exhibe el poder del narcotráfico, sino también el grado de influencia que tiene Estados Unidos sobre la política de seguridad mexicana. Históricamente, mi querido Víctor, ahorita voy a hablar de eso. Este caso de Ovidio lo voy a usar de pretexto para explicar, irnos hacia atrás. Y las recomendaciones bibliográficas que voy a hacer es porque estoy preparando un tema para el siguiente semestre en Ciencias Políticas, precisamente para hablar sobre un tema coyuntural que a mí me gusta mucho, el tema del crecimiento económico y los grupos paralelos detrás de ese crecimiento económico. Dice: ¿cuánto nos cuesta o nos está costando como país proteger a ciertos narcopolíticos? Pues primero, el desprestigio internacional, y que históricamente nos hemos caracterizado, Víctor, y lo digo al público, porque nos hemos quedado callados. Si bien es cierto, parte del argumento que le compro a la oposición hoy es que si no estuviera Trump presionándonos con aranceles, presionándonos con boicotear nuestro comercio, impedir las ventas y las exportaciones, atacándonos en lo que más nos duele por lo económico, a nuestros migrantes, está presionándonos para obtener resultados en el tema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque ahorita, y esto me remite a los años 80, cuando Estados Unidos pasó una crisis muy fuerte de cocaína y de heroína en Estados Unidos. Veníamos de los 70s y la época de los hippies, y hubo una crisis brutal de muertes por el tema del exceso de la cocaína y de la heroína, y se le achacaba a los cárteles colombianos que pasaban a través de los territorios mexicanos la cocaína y la heroína hacia Estados Unidos. La marihuana ya estaba ahí, pero no era el factor que detonó esa presión de salud pública en Estados Unidos. Hoy se repite con el fentanilo. Y entonces estamos viendo que están preocupados por el fentanilo, nos están presionando, porque ha habido una hipocresía histórica. Se lava dinero en los bancos norteamericanos, hay cárteles gringos norteamericanos, pero nosotros estamos en el ojo del huracán, porque nosotros fuimos productores, pero luego nos hicimos hábiles en cooptar a los cárteles colombianos, bolivianos, peruanos, y henos ahí hoy con el tema de fentanilo, porque hoy además producimos e importamos precursores químicos para producir metanfetaminas y fentanilo. Nos está costando mucho como país porque ya se queda mucha droga aquí, pero también en el tema internacional esto ya no es sostenible a mediano y largo plazo. Dice: ¿hasta qué punto el gobierno mexicano puede seguir evadiendo la entrega a narcopolíticos sin que se fracture la relación comercial en Estados Unidos? Es una decisión política de supervivencia. Para Estados Unidos es una decisión política. Para México, no de supervivencia la pondría yo, porque afortunadamente somos un país de más de 130 millones de habitantes. A partir del 2020 demostramos al mundo que nuestro consumo interno puede sostener nuestro Producto Interno Bruto, pero no hay que dejar de lado que tenemos 3.200 kilómetros o más de frontera con Estados Unidos. Nuestra mano de obra migrante, nuestros migrantes en la construcción, nuestros migrantes en trabajos muy precarios en Estados Unidos forman parte de esa estructura económica ya vinculada a México, y obviamente las remesas que recibimos, lícitas e ilícitas, porque las remesas se combinan con narcotráfico, también son producto de esta relación y de esta interconexión que ya tenemos con Estados Unidos. Entonces, no necesariamente para nosotros es supervivencia, pero sí hay una necesidad imperante de mantener nuestro comercio, porque el 90% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Entonces es un momento interesante. Mi querida Clemen, saludos, un abrazo y un cariñoso saludo para todo el equipo ahí de escolares en la FADER Iztipol. Se les extraña y se les quiere muchísimo. José Alfredo Mora Garibo, mi Morita, saludos al diputado, muy interesante las charlas con el diputado y con mi querido Morita. Saludos a ellos. Rey Velázquez, saludos. Dice: con el actual gobierno en Durango retrocedió más de 20 años. Déjame decirte, Rey, que sí. Lo último que vimos, y que con esto aprovecho para mandarle un saludo al ex gobernador Ismael Hernández de Heras. El domingo pasado me parece que subió un infarto y está fuera de peligro, por lo que sé.
toco el tema de Ismael porque Ismael fue un parteaguas de la nueva política que llegó irrumpiendo en el escenario local, pero a partir del 2004-2005 que él toma la posesión de Durango como gobernador, se da un giro. Y esto se tiene que empatar con lo positivo que fue que hubiera muchos personajes de Durango, entre ellos el Negro Elizondo, Juan de Dios Castro, con los gobiernos federales del PAN. Y se hizo una buena sinergia y hubo recursos federales naturales y extraordinarios para Durango que permitieron construir una serie de proyectos de infraestructura interesantísimos. No se los puedo enumerar, pero la infraestructura que se construyó con Ismael y con Herrera Caldera era la base para impulsar a Durango en temas de comercio, en temas de infraestructura, en temas de turismo, y se cayó a pedazos a partir del 2016 con Aispuro. A pedazos. Sergio López, saludos, mi querido Sergio, maestro, excelente programa, gracias Sergio, un abrazo. Luis Antonio Sariñana, Luis, un abrazo. Ustedes, todos ellos, un cariñoso y saludos y caluroso abrazo desde aquí. Pues miren, no me detengo más, continúo con el programa porque el tema que quería tratar era cómo vincular, y este es un tema que me apasiona a mí mucho porque es histórico, y ahí le pediría a mi equipo que plasmara la primera lámina. Perseguir huachicol no está mal, pero es insuficiente para Estados Unidos, ya lo dijo Donald Trump. Estados Unidos quiere cárteles y narcopoliticos. Hay que estar pendientes de eso. Y no me extraña que no le importe, incluso sacrifiquen el tema comercial y esté aguantando andanadas de críticas. A ver, la inflación está disparada en Estados Unidos. La presión sobre Jerome Powell, su jefe del Banco Central, para bajar las tasas, pues es inusual, pero ha tenido que ceder y aguantar las críticas porque la verdad es que ahorita no le está importando eso. Y lo que estamos viendo es que el gobierno mexicano había centrado, y me parece muy loable, muy positivo, que centre su estrategia en la negociación de seguridad con los Estados Unidos en el tema del huachicol. Y acuérdense que ha dado resultados positivos Harfuch en torno a la red de huachicol, y todo lo que ha sucedido en Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Celaya, Michoacán, es decir, toda esta zona del centro occidente de nuestro país ha sido fundamental. Pero esos decomisos espectaculares de toneladas de gasolina robada no han permitido que caiga ningún pez gubernamental. ¿No les parece extraño? Y ustedes saben que aquí en Durango, incluso la semana pasada, fuimos testigos de que varias gasolineras estuvieron clausuradas y fueron cerradas momentáneamente, al menos. No sé si ya estén operando al 100% por el ejército mexicano, por la Profeco, con el pretexto de ver si se vendían litros de a litro. Pero detrás de ello hay el decomiso histórico que se hizo en Coahuila y Huachicol. Entonces, todo eso, ¿cómo es posible que pueda estar a la luz pública sin que haya políticos metidos ahí? ¿No? Entonces, esa pregunta no solamente la hago yo, creo que el Departamento de Estado y los gringos se la están haciendo. México parece haber pasado, y con esto no quiero descalificar lo que se ha hecho con México, a una estrategia de emergencia. Y es que no ha sido suficiente el tema del huachicol, y no ha sido suficiente que le haya enviado 29 capos expulsados del país a Caro Quintero, y que ahorita con el tema Ovidio, Mayo Zambada, que también está pidiendo explicaciones México de qué es lo que está pasando exactamente, pues a Estados Unidos no le importa. Y entonces México parece estar en una estrategia hoy de emergencia. ¿En qué? En dos sentidos. Uno, mantener el tema de seguridad y narcotráfico como exclusivamente mexicano y en función de los intereses nacionales de México, que eso ha sido la política de siempre. De pronto, el tema que inauguró con estos pactos de no agresión, desde que, si no me equivoco, la doctrina Carranza, que fue luego que derivó en la doctrina de no agresión o de no intromisión en otros países. Es decir, México le pedía a Estados Unidos respetar los límites geográficos, respetar las normas internacionales, y optaba por una política de no meterse con los problemas del vecino, para que no se metan con él. Y eso le dio resultado, y eso está apelando México, ¿no? La doctrina famosa, la doctrina Estrada, pero es doctrina Carranza. Desde 1917 la puso en marcha Carranza.
Entonces, sí ha optado por esa situación, al menos en el tema narcotráfico, pero a costa de aguantar el arancel que podría ser menor al oficial. Es decir, a costa de aguantar aranceles. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar esos aranceles? No sé. De aquí al 1 de agosto, me parece que ahorita el equipo de seguridad, Harfush, el tema del primer equipo que está negociando con el Departamento de Estado, el embajador y todos los enviados de Estados Unidos, son los que tendrían ahorita la razón o la información precisa. Yo lo que creo es que México está de una manera emergente, tratando de aguantar la doctrina Estrada a costa de que le suban aranceles. Y me parece que hay que tomar en cuenta lo que acaba de decir o declarar Donald Trump la semana pasada. No está mal el tema del huachicol. México ha hecho su esfuerzo, pero es insuficiente. Y impuso de castigo 30% de aranceles a cambio de cárteles y narcopolíticos. Y esto me lleva a la siguiente gráfica. Y estas declaraciones y decisiones oficiales de Estados Unidos son apenas una probadita de lo que viene. Y no quiero con esto irme al lado de la oposición y ser alarmista o sonar incluso antipatriota, porque no tiene nada que ver, pero justo por eso me atreví a poner esa portada mítica de Proceso, en donde está la entrevista de Julio Scherer García con el Mayo Zambada a principios de los 2000, en donde dice Julio Scherer García, en la guarida del Mayo Zambada, crónica de un encuentro insólito. Vayan ustedes al internet, busquen lo que se dijo en ese. Y lo que explica el Mayo Zambada es clarísimo. Hay políticos que mueven los hilos y que permiten esta estructura en nuestro país. Justamente Estados Unidos quiere esas redes. Y me parece que aquí es donde entra esta discusión. Entonces, hay que irnos, y le recomiendo a la gente que se meta a analizar el documento oficial de acuerdo de Ovidio Guzmán López con las autoridades norteamericanas a cambio de salvar a decenas de familias, a decenas de familiares. No es gratuito que la familia del Chapo y de los Chapitos esté en Estados Unidos a cambio del acuerdo al que llegó Ovidio y otros que están ahí. Y este acuerdo tiene indicios de que las policías americanas en materia de seguridad y narcotráfico ya lograron nombres y algunas evidencias. No podemos dejar de lado lo que sucedió a partir del Culiacanazo, ¿no? Sobre todo información de cómo fue que el cártel de Sinaloa, fundado por el Chapo Guzmán, dirigido después por sus hijos y finalmente bajo el padrinazgo de Ismael El Mayo Zambada, por eso la foto que pongo ahí a propósito, pudo convertirse en el grupo delictivo que mayor fentanilo contrabandeó a Estados Unidos. Si ahorita la crisis de salud pública, si los norteamericanos están hasta el copete, imagínense cómo están, si nosotros con el tema de las matanzas, las balaceras, la inseguridad pública, estamos hasta el copete, ¿cómo estarán los gringos que en sus principales países, ciudades, colonias, estén una crisis de fentanilo brutal y que obviamente no es culpa de los gringos ni de su consumo excesivo, ni de que sean unos drogadictos, no, ni de sus cárteles, no, es culpa de los mexicanos? Entonces, ahí viene el asunto. Entonces, no dejemos de lado que el documento oficial, ese acuerdo que no sabemos exactamente a qué se comprometió Ovidio, pero que sí se están delineando estas estrategias y esta presión de Estados Unidos, estén detrás de los sucesos que a partir del anuncio de 30% de aranceles de Donald Trump esté presionando más a México. Justamente los norteamericanos están basados en las informaciones. La Casa Blanca endureció su discurso contra México y decidió para comenzar un 30% de aranceles generalizados. Ante cada negativa mexicana, yo quiero subrayar esto, de entregar cárteles y narcotráfico, irá aumentando el costo de impuestos al comercio exterior. Esto se lee entre líneas. Si usted puede analizar las declaraciones de Johnson, la posición de Marco Rubio, la vocera de la jefa de Estado y la fiscal norteamericana, si usted analiza la postura de estos halcones, se va a dar cuenta que se están endureciendo las estrategias contra México de parte de Estados Unidos. Siguiente gráfica, y con esto cierro este bloque, que quiero que usted se centre en el acuerdo entre Ovidio Guzmán
y Estados Unidos me parece clave. Usted puede bajarlo, ahí le pongo la página, métase al Imparcial, la página es elindependiente.mx, es una página de indicador político. Usted puede descargar ya traducido el acuerdo que se publicó ya por el Departamento de Estado y la Corte de Estados Unidos. Y el problema de cárteles y narcopolíticos va a centralizar la relación de México y Estados Unidos de aquí hasta que termine la relación con Donald Trump. Al parecer esa es la parte coyuntural y no le importa lo económico. ¿Qué dice a grandes rasgos? Y usted puede descargar ese acuerdo. El acusado acepta que cooperará plena y verazmente en cualquier asunto en el que un representante de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿sí?, colectivamente las oficinas le solicite su cooperación. Es decir, cooperará plena y verazmente en cualquier asunto que todas estas oficinas le soliciten. Incluso ahí dice que para juicios que estén preparándose. Esta cooperación incluirá proporcionar información completa y veraz en cualquier investigación y preparación previa al juicio, así como un testimonio completo y veraz en cualquier procedimiento penal, civil o administrativo. Por lo que hemos visto, Estados Unidos sin preocuparse mucho por el efecto del comercio exterior. Y yo le doy otro tema aquí que me parece que no debemos dejar de lado. Una de las razones fundamentales de que se endureció este discurso es el general Cienfuegos, que vuelve a salir a colación por el tema de la barredora y el tema de Hernán Bermúdez, el que hoy la oposición llama el García Luna de Adán Augusto. Salió a colación el caso Cienfuegos porque precisamente cuando soltaron a Cienfuegos, México se comprometió a través de Marcelo Ebrard, en aquel entonces secretario de Relaciones Exteriores, a cumplir con ciertos procedimientos judiciales en México para detener y enjuiciar y, digamos, llamar a cuentas al general Cienfuegos. ¿Pero qué cree que pasó? Nada, absolutamente. Entonces, hoy con Ovidio allá, con el Mayo Zambada allá, con Caro Quintero allá y con 29 capos que expulsó México, vaya usted a saber qué vaya a suceder. Me parece a mí que va a haber equilibrios nuevos, pero me parece que Estados Unidos por eso está endureciendo su discurso donde más le duele a México. ¿Dónde es? En la parte económica. Y váyase preparando porque desde mi perspectiva nosotros necesitamos reconstruir nuestra industria nacional, plagiando, cooptando, copiando la tecnología de las empresas que hay aquí. No hemos sido capaces en 30 años de adoptar la tecnología que el TLC nos ha podido compartir a través de plantas industriales de otros países en México y por eso nuestra industria nacional está deshecha. Entonces, Estados Unidos, bien leyendo eso, nos está bloqueando en lo económico porque quiere narcopolíticos y quiere disminuir el tema de fentanilo en Estados Unidos, que esa es parte de la presión y las promesas de campaña de Donald Trump. Con esto cierro este bloque y le invito a que baje el acuerdo, léalo completo. Son, si no me equivoco, casi 13 apartados de ese acuerdo que usted puede leer, que ya está publicado. Obviamente no dice específicamente qué va a decir ni qué va a declarar Ovidio, pero ahí se desliza ampliamente a todo lo que se comprometió y lo que lo forzaron. Vamos a una pausa, no se vaya y regresamos rápidamente con el tema de mis recomendaciones editoriales para sus vacaciones. La droga en el ojo ajeno. La DEA oculta al narco dentro de Estados Unidos. La Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, dependiente del Departamento de Justicia de la Casa Blanca, acaba de ser atrapado ocultando información en reportes oficiales y tergiversando las interpretaciones. Hasta su reporte de 2024 de mayo del año pasado, la DEA incluía en sus evaluaciones la presencia de cárteles del narcotráfico dentro de Estados Unidos. Señaló en su página 2 que el narcotráfico mexicano estaba presente en los 50 estados de la Unión Americana. En su reporte 2025, que se distribuyó públicamente hace unos días, la DEA, con la mano en la cintura, desaparece ese elemento analítico para justificar sus funciones. Eran en realidad un marco referencial para evaluar anualmente el fracaso de la Agencia Antinarcóticos en sus tareas de combatir el narcotráfico y consumo dentro del territorio estadounidense. Hoy en día,
Por decisión del presidente Trump, 6 cárteles mexicanos del narco son considerados oficialmente como narcoterroristas y Estados Unidos no aceptaría narcoterroristas operando en los 50 estados del país. La demanda determina la oferta. Mientras haya adictos, existirán productores y traficantes. La demanda de droga por parte de los adictos estadounidenses es, en cifras oficiales, de 50 millones de personas, 15% de la población total. Por mucho que quieran culpar a los cárteles mexicanos, el problema del narcotráfico dentro y fuera de Estados Unidos se genera en complicidad directa de funcionarios y narcos estadounidenses. Ven la droga en el ojo ajeno. De ahí que los ataques de drones contra posiciones del narcotráfico en México, que ahora añora el presidente Trump, deberían comenzar contra territorios del narco dentro de Estados Unidos. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Horus Media. De vuelta en vivo en Facebook, estoy transmitiendo en vivo por TikTok, por ahí les mando un saludo, les agradezco su sintonía, denle like, denle retweet, compartan, repliquen, búsquenme en TikTok, YouTube, Facebook. Y el día de hoy, antes de continuar en este corte intermedio, vuelvo a saludar a mi querido Luis Antonio Sariñana, Richie, un abrazo, saludos maestro, opiniones certeras, Sergio López Rivas, igual, Rey Velázquez, Morita, mi querida Clemen, hay saludos a todos, ¿no? Mi buen David, a Citlali, a las chicas de la mañana en servicios escolares, se les extraña. Víctor, pues por ahí espero haber respondido a tus preguntas. Natalia, Elías, un saludo. Emanuel, Mari Uribe también un abrazo, un saludo por ahí que nos estamos sintonizando. Y a todos, muchas gracias por estar conectados y darle like y replicar el programa. Y miren, pues regreso al asunto toral. Hoy justamente me gusta, vamos a salir de vacaciones, les aviso, regreso en 15 días para tener programas en vivo. No se pierdan de las redes sociales porque de todos modos estaré subiendo algunos temas. Pero el día de hoy quiero terminar este bloque promoviendo y compartiéndoles desde mi perspectiva 3 lecturas que creo yo van a aderezar de una manera lúdica sus vacaciones. Pediría pantalla por ahí para mi equipo. Y la primera recomendación que yo les haría es un caso emblemático de monopolio de cuates y que es el Premio Nobel de Economía del año pasado, que habla incluso de un caso mexicano, el de Telmex y Carlos Slim en México, como un caso de un monopolio de Estado pasa a ser un monopolio privado con permiso de la estructura del gobierno y sin regulación. Se le dieron 30 años a Carlos Slim y esto lo usa ni más ni menos que estamos hablando Daron Acemoglu y James Robinson, ganadores del premio Nobel, con el libro que aparece en sus pantallas que se llama ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, que habla de cómo a lo largo de la historia del mundo van surgiendo épocas y ciclos virtuosos y decadentes, ¿no? La revolución industrial, la ilustración, la revolución marxista, el tema de la revolución francesa, luego la revolución rusa, la revolución mexicana, vamos, estos episodios marcan ciclos en donde hay prosperidad y decadencia y obviamente se generan estos ciclos a partir de desigualdades. ¿Y por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. En inglés, Why the Nations Fail, The Origins of Power, Prosperity and Poverty, es un libro publicado en 2012 por los economistas Daron Acemoglu, profesor de economía del MIT, y James A. Robinson, profesor de economía de la Universidad de Harvard. O sea, son tecnócratas, nada más que tecnócratas vinculados al Estado, verdaderos economistas. Y aquí yo pondría a Thomas Piketty. Los autores profundizan en numerosos aspectos de la economía, la sociología, la política, la religión, el derecho o la historia. O sea, fíjense bien el cúmulo de conocimiento que hay detrás de ciertas políticas que a nosotros nos deben llamar a entender el porqué el comportamiento de los gobiernos. Y
Esto hace que en materia de política comparada entre países, y vuelvo a citar el caso Slim, para ellos fue muy emblemático en Latinoamérica como un caso extremo de monopolio y desigualdad, de pasar de un monopolio público a un monopolio privado. A través de política comparada hacen un análisis de los motivos que llevan a unos lugares y a regiones, naciones o territorios a prosperar sobre otros. La principal tesis del libro, y que yo les recomiendo, búsquenlo en internet, se basa en la idea de que son instituciones, ¿no? Y la verdad es que deben ser instituciones públicas las que rigen un determinado territorio, las que lo van a hacer prosperar, ¿no? Y esas instituciones tienen que coexistir con instituciones privadas, de la sociedad civil, etcétera, pero tiene que haber ciertas normas y reglas, ¿no? Regulaciones. Es la tesis también de Thomas Piketty con el Capital en el siglo XXI. Es la forma en que las sociedades se organizan, si son respetuosas con la propiedad privada, si garantizan una separación de poderes efectiva y si posibilitan el correcto funcionamiento de una economía de libre mercado, porque aquí la oposición en México, el PRI, el PAN, el PRD en los últimos años, Goldenberg, Lorenzo Córdoba, Aguilar Camín, Jorge G. Castañeda, Curcio, Loret de Mola, ¿no? El tigre Azcárraga Gallín, hoy Ricardo Salinas Pliego, consideran que el libre mercado es que no haya regulaciones, es que les dejes hacer lo que quieran, que no paguen impuestos, que hagan fraudes fiscales. Pues eso tampoco es libre mercado. Libre mercado es un entorno donde hay ciertas normas y reglas en donde el Estado capta recursos para financiar grandes políticas. Y esa es la noción del Estado, del bienestar, o el Estado que concibió Rousseau, Montesquieu, Voltaire, los primeros que escribieron acerca de este equilibrio de poder, ¿no? Entonces, esta principal tesis del libro me parece que habla en esencia de lo que detonó que a partir de la entrada al siglo XXI en México, el año 2000, que nos la vendieron como la transición política, la transicionitis en México, que nunca se dio con Fox, comenzar a hacer la presión y se gestar esta presión social que terminó en los 3 intentos de López Obrador y que al final en 2018 se logró y que hoy estamos atestiguando en tiempo real un cambio de régimen de paradigma precisamente para fortalecer esas instituciones que dejaron libres a grandes bloques económicos, monopólicos, duopólicos, aprovecharse del consumidor y generar grandes espacios de desigualdad. Y entonces estamos viendo que se apoderaron de concesiones públicas y las hicieron privadas en temas de ferrocarril, de telefonía, de espectro radioeléctrico, de explotación de minas, de explotación de litio, de agua potable, de generación de electricidad, de extracción de petróleo, de no refinación. Vamos, el Estado tiene que entrar a regular y en parte, si eres productor, a formar parte de esa actividad económica. Esa es parte de la deuda en que incurrimos en los últimos años. Estas sociedades, a partir de esta regulación, que es la que faltó, van a prosperar para que haya buena calidad de vida en términos del índice de desarrollo humano, que esa es parte de la contribución al debate económico moderno que hicieron Acemoglu y Robinson en este libro, porque dejan de lado el crecimiento económico y la medición del PIB per se como logros entre países y quién gana si genera más PIB, porque aquí entra a los índices de desarrollo humano y ahí entran derechos, acceso a la información, acceso a mujeres a la vida laboral con todas las prestaciones de ley, el respeto al medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, le dan un plus al valor, al índice del desarrollo humano y al desarrollo social progresivo de las sociedades. Ese es el primer libro que les recomiendo, búsquenlo, lo uso yo en mis clases y prácticamente cuando llego al tema de la organización industrial, el equilibrio de monopolios y oligopolios y cómo la regulación puede mitigar la desigualdad, me parece que es una de las tesis fundamentales del futuro. Yo creo que Thomas Piketty se la deben en cuanto al tema de ganar el Nobel de Economía en el futuro. Siguiente libro, que es de Peter Turchin, un cientista político norteamericano, gran conocedor de México. Se lo recomiendo mucho porque el título del libro se llama Final de Partida,
Élites contra élites y el camino a la desintegración política. Interesantísimo, es de Editorial Debate, búsquenlo. ¿Qué ocurre con la bomba de riqueza? Así titula Peter Turchin en las sociedades. ¿Qué ocurre con esa bomba de riqueza que es la acumulación de ciertos grupos de poder asociados al poder político y económico, a los monopolistas o cuates del poder político? ¿Qué ocurre con esa acumulación o bomba de riqueza, como la llama Turchin, al acumular esa desigualdad ante diversas capas de la sociedad? Las preguntas que se hace con la que abre el libro es: ¿qué abre las puertas a la turbulencia política y la fractura social? ¿Con qué herramientas mantienen las élites su posición dominante? ¿Por qué a veces los gobiernos pierden de repente el control del poder? ¿No? Claro que lo pierden, ¿no? Lo estamos viendo en Estados Unidos. Bueno, final de partida, élites contra élites y el camino a la desintegración política ha sido capaz de transformar la forma en que aprendemos del pasado a través de la cliodinámica. Este es un término que introdujo Peter Turchin y los teóricos muy actuales de la ciencia política. Y la cliodinámica, que es el estudio de las grandes dinámicas históricas, que ya vimos que si usted estudia o se dedica a leer y a conocer estos grandes ciclos económicos del mundo, las revoluciones, las guerras, las revoluciones civiles, pues tiene que hablar de historia, de política, de matemática, de ciencia, de arte. Todo tiene un fin. La tesis del libro, ¿cuál es? Cuando el equilibrio de poder entre la clase dominante y la mayoría se inclina demasiado a favor de las élites, aumenta la desigualdad de ingresos, los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen. Y entonces, a medida que más personas intentan unirse a la élite, la frustración hacia los dirigentes se desborda. O sea, los que quieren, las mayorías que quieren cambiar de estatus, irse a las élites y no lo logran, se desbordan, y a menudo con consecuencias desastrosas, que hemos visto la caída de regímenes. Este fenómeno, que Turchin denomina bomba de la riqueza, condujo al colapso del Estado en la China imperial, en la Francia medieval, en los Estados Unidos anteriores a la Guerra de Sucesión, que ya hemos hablado de Abraham Lincoln y lo que le tocó vivir, y está ocurriendo ahora en varias partes del mundo, incluido nuestro país. ¿Cuánto nos puede ayudar el estudio de la cliodinámica a evitarlo? ¿Aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo de la historia? Esas son preguntas que le dejo abiertas para que se interese en el libro. Final de partida, élites contra élites y el camino a la desintegración política, de Peter Turchin. Tercer libro, y con esto cierro la charla del día de hoy, y por ahí le encargo a mi staff que no me veo en pantalla. El tercer libro que le recomiendo que usted pueda analizar y leer estas vacaciones se llama Nuestro hombre en México, Winston Scott y la historia de la CIA en México. Interesantísimo, se lo recomiendo mucho, y preste atención a la gráfica que le describo ahí, porque este libro es de un periodista que se llama Jefferson Morley, que es especialista en el tema del Departamento de Estado en Latinoamérica y la intervención de la CIA y Estados Unidos en Latinoamérica. Se llama Jefferson Morley, ¿sí? Que estudió y hizo una biografía de Winston Scott, que es como el Ronald Johnson de hoy, pero era el Ronald Johnson de los 60s y 70s en México. Murió en México, de hecho. Bueno, ¿qué dice este libro? Y explica mucho de lo que logró recopilar en su momento en red privada Manuel Buendía, por decir algo. Kiki Camarena, ¿le suena? Los halcones de Estados Unidos como el Oliver North. Es decir, todo el mundo aparece aquí, pero esta historia nos lleva a los halcones de Washington, que la verdad en esa época era el presidente Dwight Eisenhower y el jefe del FBI norteamericano Edward Hoover, que nacen con Lyndon B. Johnson. O sea, si nos vamos más atrás a la historia política de los norteamericanos, Lyndon Johnson toma el poder cuando asesinan a Kennedy, y los halcones no sueltan el poder más o menos como hasta 1990 con George Bush. Miento, con Clinton en el 93. Los halcones en Estados Unidos no sueltan el poder de la CIA, la DEA, el FBI, no sueltan el poder hasta Clinton. ¿Dónde recuperan ese poder los halcones en Estados Unidos? Con Donald Trump en el 16, perdón. Y hoy precisamente por eso estamos viviendo una
hegemonía de halcones en la CIA. Bueno, Lyndon Johnson pone a Edgar Hoover en el FBI, llega Dwight Eisenhower y Edgar Hoover sigue en el FBI y Winston Scott surge en México como el enviado a espiar en México y a estar de lado y codearse con la élite política mexicana. ¿Y aquí qué sigue? ¿Quiénes eran sus empleados? Y hay una historia interesantísima en este libro, Nuestro Hombre en México, porque habla que sus empleados en México, con una operación que titularon los norteamericanos y la CIA como Operación Litempo, ¿no? Los políticos, que eran los empleados de Winston Scott, ¿no? Del hombre de los norteamericanos en México, ¿quiénes fueron? El presidente Adolfo López Mateos, sucesor de Ruiz Cortines, ¿sí? Y con él empieza esta hegemonía de los halcones sobre los presidentes de México. Porque además, ¿quién es más? Era empleado de la CIA y además de Winston Scott. Gustavo Díaz Ordaz, que sucedió en el poder a López Mateos. Y luego fue Luis Echeverría, secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, y que luego fue presidente de México. Y luego hay un hombre de poder abajo de esos tres que se llama, o se llamaba, Fernando Gutiérrez Barrios. Don Fernando Gutiérrez Barrios. Ahí yo tengo un error, no es Emilio Gutiérrez, Fernando Gutiérrez Barrios. Don Fernando Gutiérrez Barrios, el hombre cerebro detrás de la Dirección Federal de Seguridad, detrás de la Secretaría de Gobernación, y que se dice que junto con Echeverría, pues planearon la matanza de Tlatelolco, que pusieron en entredicho la política interna de México a grado tal de venderle a Estados Unidos que México podía caer en las manos comunistas como en el 59 con Fidel Castro, y no le parezca extraño que 1 de diciembre del 58 entra Adolfo López Mateos, nombra su gabinete. Los hombres fuertes del gabinete de López Mateos eran Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y Fernando Gutiérrez Barrios, y el 20 de enero del 50, y el 1 de enero del 59, Fidel Castro hace la revolución cubana efectiva en la isla. Bueno, pues en el 58, Fernando Gutiérrez Barrios y Echeverría detienen al Che Guevara y a Fidel Castro en México, y ahí hay un pacto histórico de México-Cuba para, desde México, dejar libre a Fidel y al Che, dotarlos de recursos para hacer su revolución, comprar el Granma, con el cual viajan a la isla y desarrollan la revolución cubana. Y ahí hay un pacto y comienza este juego perverso de México y Estados Unidos. De modo tal que los políticos aplastaron a los técnicos que en ese entonces disputaban el poder, y en el periodo de Adolfo Ruiz Cortines, pues ¿quiénes eran los técnicos? Le voy a dar nombres: Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda; Rodrigo Gómez, el gobernador del Banco de México; Raúl Salinas Lozano, ¿le suena? Papá de Carlos Salinas de Gortari, era el subsecretario de Industria y Comercio. Y el Grupo Monterrey, señores. Los García Sada, los Sada, los que formaron la industria en México, eran el grupo de tecnócratas educados en Harvard, en Estados Unidos, la élite, que fueron aplastados por los políticos. Y que la CIA, a partir de que fueron títeres de los políticos, estamos hablando de Díaz Ordaz, de Echeverría y de Fernando Gutiérrez Barrios, aplastaron a los técnicos. Y de ahí viene esta lucha política en nuestro país y estos bandazos que hemos dado. ¿Dónde da este bandazo nuestro país para recuperar el poder de los técnicos? Cuando los economistas llegaron a la presidencia, pues con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Porque pasó Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, y a partir de Miguel de la Madrid, digamos que comienza este viraje, y muy positivamente o ya abiertamente tecnocráticos, con el consenso de Washington, pero de la élite económica de Washington, incluso de las universidades, los Chicago Boys, Salinas de Gortari. Hay que recordar que Raúl Salinas Lozano es el papá de Carlos Salinas de Gortari. Raúl Salinas Lozano era o fue el primer egresado de Harvard de la maestría en economía en Estados Unidos, ¿no? Entonces, los políticos, empleados de Winston Scott, que a su vez era un empleado de la CIA, de Edgar Hoover y de Dwight Eisenhower, es la historia que está detrás de, yo diría que las tragedias políticas que luego nos fueron acompañando. Porque, pues bueno, está el tema del 68,
con el cual vendieron la idea de que había que pacificar México, de no había que soltarlo a los comunistas, cosa que fue falso, y que aplastan de tajo a los tecnócratas que, hay que decirlo, venían de ser las estrellas del momento. No olvidemos que en la década de los 50, 60, México venía del desarrollo estabilizador y era el milagro mexicano. Crecimientos del 6% y un tipo de cambio de 2.2% promedio anual. Entonces, nosotros veníamos creciendo enormemente. Por eso las estrellitas del milagro mexicano pues eran Ortiz Mena, Rodrigo Gómez del Banco de México, Salinas Lozano desde Industria y Comercio y el Grupo Monterrey, porque la industria mexicana, aquí súmenle a los grupos de Chihuahua, de la frontera de Baja California y de Jalisco, pero hay que decir que la locomotora de nuestro país fue el Grupo Monterrey, las grandes industrias, el acero, la cerveza, el vidrio, el cartón, etcétera, ¿no? Entonces, pero este grupo de tecnócratas fracasó ante los políticos y sus intrigas, ante ni más ni menos que don Fernando Gutiérrez Barrios, Luis Echeverría y don Gustavo Díaz Ordaz. Y déjeme decirlo, que la historia no termina ahí, luego la contaré, pero hay que entender esto a partir del quiebre político que hubo con Miguel de la Madrid, la llegada de Salinas de Gortari, el asesinato de Luis Delano Coloso y este pleito que hubo en las élites con Echeverría y Salinas en el poder político mexicano. ¿Dónde estamos parados hoy? A partir del 18 volvieron a ganar los políticos. La escuela de Turín, lo he dicho bastantes veces, le ganan a los tecnócratas y le ganan al diseño harvariano de los Chicago Boys, al consenso de Washington del poder económico que diseñó una política eminentemente comercial. Ya nada más para terminar, y con esto cierro, llegué a estos 3 libros que le acabo yo de mencionar, el libro de ¿Por qué fracasan los países?, el libro de Élites contra Élites y el camino de desintegración política, y al de Nuestro hombre en México, Winston Scott y la historia de la oculta de la CIA en México. Llegué a estos libros, primero porque cayó en mis manos este libro de Carlos Montemayor, que se lo recomiendo mucho, y ahí para mis amigos de TikTok, ahí lo pongo, y lo pongo también por ahí, si se puede ver. Es un libro que se titula La violencia de Estado en México antes y después del 68 de Carlos Montemayor. Es un libro que le recomiendo muchísimo. Y a partir del año 2000, en México, se comenzaron a, no en México, pero sí en Estados Unidos, a desclasificar los archivos de la CIA en Estados Unidos. Y periodistas como Jeffrey Morley, y en el caso de Carlos Montemayor, en México, comenzaron a analizar los archivos secretos de la CIA. O sea, hay cosas muy interesantes en este libro que hablan del asesinato de Kennedy, del papel de la CIA en el asesinato de Kennedy y la intención de invadir Cuba con el tema de Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles de Kennedy. Bueno, México ahí está ayudando. Es más, Fernando Gutiérrez Barrios, déjeme decirle que interrogó a Lee Harvey Oswald y fue el informante de los norteamericanos para dar cuenta de todo lo que hizo Lee Harvey Oswald en México y luego en Cuba, porque tenía esta relación con los de la CIA. Entonces, nomás le doy este dato. Entonces, le recomiendo mucho este libro. Carlos Montemayor, La violencia de Estado en México antes y después del 68, ¿no? Este libro es muy bueno. Y el otro que leí, que se lo recomiendo mucho, es el de Ramón Alberto Garza, que se publicó el año pasado, o apenas a principios de este año, que se llama Dinastías. El pleito Echeverría-Salinas. Echeverría con Carlos Salinas Lozano, el papá de Carlos Salinas de Gortari, de hecho. Don Raúl Salinas Lozano, perdón. Este libro, digo, hay que entender que Ramón Alberto Garza, regiomontano, es un anti-López Obradorista consumado. Es criticable desde un punto de vista de esta obcecación de la oposición. Sin embargo, lo que nos hace entender a partir de los regímenes de, si no me equivoco, desde Lázaro Cárdenas a la fecha, aquí viene retratado y habla un poco de la guerra entre políticos a la que hemos estado expuestos a lo largo de los sexenios, a lo largo de los años en México. Y esto explica también por qué, siendo un país de hoy de más de 130 millones de habitantes, una gran historia, grandes litorales, grandes riquezas naturales, no hemos podido ser desarrollados. Estamos expuestos al
vaivén de los políticos. Y aquí vuelve a la historia Ramón Alberto Garza del péndulo al que llegamos después de que Lázaro Cárdenas puso orden. Bueno, el que empezó con el orden fue al crear el PRI, el PNR, el PRM y luego Lázaro Cárdenas, al famoso péndulo, ¿no? Que gobernaba 4 años una élite de políticos y luego le cedían el poder a otros 4 cuando eran de 4 años y luego esta teoría del péndulo era que regresara a otro grupo y así sucesivamente. Bueno, esto se fue rompiendo con los años y justo por eso el pleito Echeverría-Salinas habla de estos rompimientos y de que es por eso que en el 86 tocaba, es decir, después de Miguel de la Madrid, tocaba el regreso a un gobierno de izquierda, que era, en teoría, el del Cuauhtémoc Cárdenas. No se dio y se dio un rompimiento político del tamaño de la crisis política de Salinas, que derivó luego en el asesinato de Colosio, el asesinato de Ruiz Massieu, de Posadas Ocampo, etcétera, y la fallida transición política con Fox Calderón y el regreso de Peña Nieto, el regreso de Salinas. Esto habla de la crisis política que hemos estado viviendo y es muy interesante. Entonces, de ahí nacen estos 3 libros que le acabo de recomendar. Son algo que le sugiero que lea en estas vacaciones, entérese y esté al pendiente. Por mi parte, el día de hoy es todo. Le agradezco a quien está conectado ahí en TikTok. Dele like, replique la charla. Le agradezco que esté conectado. Y yo le mando un saludo otra vez a Nati, a Natalia, a Benito Flores, que a mi carnalito, a Richie Sariñana, a Luis Antonio, a Sergio López, a Rey Velázquez, a Morita, a Clemen, a Víctor, a Manuel Solís, a Ricardo Alberto Reyes, a Mario Uribe, a todos. Denle like, repliquen, busquen por ahí mis entregas, estén pendientes de mis redes sociales. Me voy a retirar de los en vivos por 2 semanas, pero regresaré aquí a principios de agosto. Por mi parte es todo, les agradezco y nos vemos pronto. Muchas gracias por sintonizarme el día de hoy.